Suelen decir que los jueces garantistas están a favor de los delincuentes, que son artífices de la puerta giratoria, que los delincuentes entran por una puerta y ellos los hacen salir enseguida por otra. Frases como estas son habituales entre políticos y simpatizantes de la derecha. ¿Es esto así? ¿El juez garantista es el que está a favor del delincuente? ¿Qué es el garantismo? ¿Es lo mismo hablar de garantismo y de abolicionismo penal? ¿Todas las sanciones son punitivas? ¿Cómo se justifica la pena? ¿A qué se llama inflación penal, legalismo mágico y populismo penal? En este video vamos a explicar estos temas que se encuentran en la intersección de la filosofía del derecho, que se ocupa de las normas legales, la ética, que se ocupa de las normas morales, y la filosofía política, que se ocupa del poder y de la organización social. También vamos a mencionar algunos aportes de la criminología, que es la ciencia empírica que estudia las causas del delito y la eficacia de las intervenciones preventivas y correctivas. Se denominan garantías a las normas, mecanismos e instituciones que protegen los derechos individuales y colectivos en un sistema legal. Así como en el derecho civil se utiliza un garante para custodiar el cumplimiento de un contrato, las normas que establecen derechos requieren de garantías para proteger su cumplimiento. Aquí nos vamos a focalizar en las garantías penales, pero es importante aclarar que las garantías no se limitan al ámbito penal, sino que refieren a la protección de cualquier tipo de derecho. En el ámbito penal existen garantías que protegen ciertos derechos fundamentales, como el derecho a un juicio justo, el derecho a una defensa adecuada y el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. El garantismo es entonces un modelo normativo que establece un conjunto de garantías para proteger ciertos derechos. Para entender la importancia del garantismo es necesario conocer la historia del derecho penal y procesal. En el pasado existieron persecuciones arbitrarias como la caza de brujas. Las mismas personas cumplían los roles de acusador y juez, por lo cual no había un juez imparcial ni una posibilidad genuina de defensa. En algunos lugares este procedimiento sigue existiendo. El juez investiga y también juzga. Este proceso se denomina inquisitivo y es cuestionado por buenas razones. Se busca reemplazarlo por un sistema acusatorio en el que se dividen las tareas. El fiscal investiga y el juez juzga. En las monarquías absolutistas europeas, hasta el siglo XVIII, se utilizaban con frecuencia los espectáculos públicos punitivos. La crueldad del espectáculo punitivo buscaba intimidar, satisfacer deseos de castigo y restablecer el poder político de la autoridad. En los siglos XVII y XVIII surgió la Ilustración, que fue un movimiento histórico que buscaba contrarrestar los abusos de poder del Estado y proteger derechos fundamentales como la libertad, la dignidad y la vida. En este movimiento se ubican pensadores como John Locke, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Beccaria y Kant. Sus ideas marcaron un cambio significativo en el derecho penal, que empezó a incorporar garantías para tener juicios más justos y para prohibir las torturas y la pena de muerte. El sistema de garantías en el derecho penal actual tiene como objetivo prevenir el uso de métodos arbitrarios e ilegítimos para castigar a las personas. Este sistema de garantías establece que las penas solo deben aplicarse cuando una persona ha cometido un delito según lo establecido por una ley penal previa y escrita. Esto que acabo de decir parece una verdad de perogrullo, pero no lo es en tanto y en cuanto en el pasado era posible castigar sin basarse en una ley escrita previamente, por ejemplo en determinados momentos en Roma. E incluso hoy las ambigüedades del lenguaje y por tanto de la ley también presentan en ciertos casos dificultades para saber exactamente qué es lo que transgrede la norma escrita. La importancia de la ley previa y escrita radica en evitar que quienes detentan el poder condenen a una persona por un delito sancionado como tal con posterioridad al hecho juzgado o para privar a las personas de las leyes vigentes que pueden beneficiarlas, a menudo encubriendo actos injustos bajo la apariencia de respeto por la justicia. La ley penal debe referir a una conducta que cause un daño y no a un tipo de persona para evitar que el Estado persiga por motivos políticos, religiosos o personales. En el sistema penal se encuentran en conflicto dos fuerzas:
el sistema de garantías, que busca evitar los castigos a inocentes, y la pretensión del Estado de aplicar sanciones para proteger los intereses de la sociedad. Se busca un equilibrio entre las garantías y la persecución estatal para garantizar que no se condene a una persona inocente y a la vez investigar si existen pruebas de que una persona cometió un delito y decidir las sanciones legales que correspondan. En resumen, el garantismo penal no está a favor de quien comete un delito, sino a favor de todos. Los inocentes para que no reciban castigos que no merecen y los culpables para que la sanción no sea arbitraria o excesiva. Que un juez sea garantista no es un rasgo negativo, sino positivo, porque significa que respeta los derechos fundamentales de las personas y que sigue los pasos necesarios para no aplicar un castigo injusto. Si es un rasgo positivo, ¿por qué muchas personas piensan que el garantismo es malo? En general es porque las personas confunden garantismo con abolicionismo penal, lo cual es un error. Son dos cosas distintas. A veces los periodistas de temas policiales y judiciales difunden este error porque desconocen el tema. El abolicionismo penal propone la eliminación del sistema penal tal como lo conocemos porque considera que no cumple con sus objetivos explícitos de rehabilitación y prevención del delito. Los abolicionistas proponen enfoques alternativos como la resolución de conflictos, la justicia restaurativa, la inversión en programas comunitarios y la atención a las causas subyacentes de la delincuencia, como la desigualdad y la falta de oportunidades. Pero al abolicionismo penal vamos a referirnos en profundidad en otro video. En contraste, el garantismo no busca eliminar el sistema penal, sino establecer una serie de requisitos que deben cumplirse para que alguien pueda ser sancionado penalmente. El derecho penal incluye en su propio nombre la palabra pena, que hace referencia a un castigo que puede generar sufrimiento o molestia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las sanciones penales implican sufrimiento y que existen límites legales para asegurar que las penas no sean excesivamente crueles. Podemos distinguir dos categorías de sanciones, las punitivas y las no punitivas. Las sanciones punitivas tienen como objetivo principal imponer un sufrimiento, molestia o consecuencia negativa al infractor de una norma. Dentro de las sanciones punitivas están las multas impuestas como penalización económica, la privación de la libertad y la pena de muerte, que lamentablemente todavía se aplica en algunos lugares del mundo. En la actualidad existe una tendencia global hacia la abolición de la pena de muerte y las penas crueles o degradantes son consideradas como contrarias a los derechos humanos. Por otro lado, las sanciones no punitivas tienen un propósito diferente al castigo y se centran en objetivos como la reparación, la prevención y la rehabilitación. Dentro de las sanciones no punitivas están las multas compensatorias, las tareas comunitarias en las que el infractor realiza trabajos no remunerados en beneficio de la comunidad, la mediación, en la que un tercero facilita la resolución de disputas, la reparación que busca compensar a las víctimas, la libertad condicional, que permite la liberación anticipada bajo ciertas condiciones, la supervisión electrónica, que implica el monitoreo mediante dispositivos electrónicos, como por ejemplo la tobillera electrónica, y los programas de rehabilitación y reinserción social. La distinción es relevante porque se tiende a pensar que la falta de pena, entendida como sanción punitiva, implica impunidad, entendida como ausencia de justicia. Este razonamiento es erróneo porque las sanciones no punitivas son condenas legítimas en derecho penal. Las teorías legitimadoras de la pena pueden ser retributivas o preventivas. La justificación retributiva se focaliza en el pasado y se basa en la intuición de que es justo castigar a alguien que lo merece, mientras que la justificación preventiva se focaliza en el futuro y se basa en la evaluación de la eficacia de las sanciones para prevenir delitos. Se denomina retribución a la idea de que hay que pagar un daño con otro daño. La teoría de la retribución se basa en tres intuiciones morales. Primero, que quienes cometen delitos o faltas moralmente reprochables merecen sufrir un castigo. Segundo, que aplicar a esas personas el castigo que merecen es un bien en sí mismo, con independencia de otros efectos que pueda tener la sanción. Tercero, que el castigo debe ser proporcional a la falta, por lo cual no es moralmente aceptable castigar a alguien en un grado superior o inferior al que merece.
La justificación retributiva no es relativa a los beneficios y perjuicios que se generen para la sociedad como consecuencia del castigo. La retribución se basa en la reciprocidad negativa, que es responder con una acción negativa a una primera acción negativa. Esto se deriva de varios mecanismos adaptativos innatos que fueron seleccionados en la historia de nuestra especie, así como de otras especies no humanas. La reciprocidad negativa es universal, pero existen diferencias culturales en su implementación. Nos lleva a castigar a los tramposos y a buscar venganza cuando sentimos que alguien nos daña o nos falta el respeto. Estas relaciones punitivas pueden ser mitigadas mediante pedidos de disculpa, acciones reparadoras y actos de perdón. La idea de justicia retributiva se basa en un conjunto de metáforas según las cuales una interacción moral aparece como análoga a una transacción financiera y los beneficios y perjuicios se consideran análogos a los pesos en una balanza. Gracias a estas metáforas, las personas consideran que quien beneficia a otro merece elogios y premios y quien daña a otro merece reproches y castigos y debe pagar por sus daños para reequilibrar una balanza imaginaria. Pero ¿cómo identificamos los pesos en cada platillo? ¿Cómo asignamos una medida a la falta y el castigo para evaluar si existe proporcionalidad? Distintos individuos y grupos pueden tener distintas intuiciones sobre qué es proporcional o merecido. Si la compensación o pago por un daño se realiza con sufrimiento, se denomina justicia retributiva. Y si se realiza con actos de reparación, se denomina justicia restaurativa. Una versión primitiva de la teoría de la retribución está en la ley del talión, que está presente en el Código de Hammurabi y en la frase bíblica que dice ojo por ojo, diente por diente. En una interpretación literal, la ley del talión es aplicar un castigo equivalente al daño causado por el criminal sobre la víctima. Por ejemplo, al ladrón se le sustrae la misma cantidad de dinero que robó y al asesino se le aplica la pena de muerte. En una interpretación menos literal, se castiga la parte del cuerpo con la cual se cometió el delito. Por ejemplo, la ley islámica castiga a los ladrones con la amputación de las manos y la Inquisición castigaba al adulterio aplicando torturas en las zonas sexuales. Uno de los tantos problemas de la ley del talión es que suele generar una espiral creciente de violencia, por eso Gandhi decía ojo por ojo, diente por diente y todos terminaremos ciegos. Una parte de la sociedad considera que quienes cometen un delito merecen padecer sufrimientos para pagar su deuda y que estos sufrimientos se realizan a través de las condiciones deplorables de las prisiones. El jurista Klaus Roxin argumenta que la idea de que el mal adicional creado por el castigo puede compensar o suprimir el primer mal ocasionado es un artículo de fe y el Estado no puede obligar a nadie a aceptar esa creencia o fe porque no recibe su poder de Dios, sino del pueblo. Mientras que algunos países islámicos o africanos siguen aplicando la ley del talión, en los últimos siglos se desarrolló un ideal moral y jurídico de respeto a derechos humanos básicos. Las constituciones democráticas y los tratados de derechos humanos prohíben las penas crueles y los ciudadanos de países desarrollados las consideran inaceptables. Este límite es una construcción histórica que el proyecto de los derechos humanos busca universalizar. Kant planteaba que no se debe aplicar un castigo que atente contra la dignidad humana. Beccaria argumentó que los castigos extremos deterioran la sensibilidad de los ciudadanos. Cito: «Es evidente que el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ente sensible ni deshacer un delito ya cometido. ¿Cómo puede un cuerpo político que en su rol de tranquilo moderador de las pasiones particulares no debería dejarse arrastrar por la pasión albergar esta crueldad inútil que es el instrumento de la ira, del fanatismo o de los débiles tiranos? ¿Pueden los lamentos de un desgraciado deshacer lo que se ha hecho y retroceder el reloj?» Fin de la cita. Entonces, si existe un fuerte cuestionamiento a la idea de pagar un daño con otro daño, ¿cómo se puede aplicar esta teoría? Algunos autores abandonan la idea de que el castigo es un bien en sí mismo y asignan a la retribución un rol más secundario. El jurista Klaus Roxin considera que la función de la pena es prevenir futuros delitos y que la teoría retributiva solo debe utilizarse en su rol negativo para establecer un límite máximo a la pena. En esta propuesta, el límite máximo de la pena se establece porque la sanción no debe ser más severa de lo que creemos que merece el delito cuando aplicamos nuestras intuiciones retributivas. Pero si el juez considera que el infractor
puede reintegrarse bien a la sociedad, este buen pronóstico podría justificar una reducción de la pena. Las teorías preventivas plantean que el sufrimiento no es un bien en sí mismo y que las sanciones, sean punitivas o no punitivas, deben evaluarse en función de sus consecuencias valiosas o disvaliosas. Dentro de esta categoría se incluyen 4 fines para justificar la pena. La prevención especial refiere al infractor, es positiva si busca la reinserción social de la persona y es negativa si busca encerrar y vigilar a la persona para evitar que cometa nuevos delitos. La prevención general refiere a la sociedad más amplia, es positiva si busca que los ciudadanos conozcan las normas y confíen en la justicia, y es negativa si busca disuadir a potenciales infractores mediante la amenaza de un castigo. Otras propuestas señalan que el castigo previene que otros ciudadanos hagan justicia por mano propia, alivia el malestar asociado a la impunidad, comunica al infractor la desaprobación moral de los ciudadanos y satisface el deseo de la víctima y de otros ciudadanos de que los culpables sean castigados, algo que, por sorprendente que parezca, no siempre ocurre. No siempre la víctima desea un castigo cruel para su victimario. Es difícil aceptar el argumento de que la pena puede ser justificada como un método de resocialización, porque este objetivo se logra mejor con sanciones no punitivas. Las penas de prisión pueden tener un efecto contrario a la reinserción social porque aumentan la estigmatización y reducen las oportunidades de conseguir empleo. Dado que las teorías preventivas buscan utilizar las sanciones para generar cambios en la sociedad, recurren a la evidencia científica proporcionada por la criminología para evaluar la eficacia y las consecuencias positivas o negativas de cada tipo de sanción. Las penas largas se suelen justificar de 2 maneras. Primero, como estrategia de neutralización para evitar que el infractor cometa nuevos delitos mientras está encerrado. Segundo, como estrategia de disuasión para que los potenciales infractores cambien de idea por la amenaza de recibir un castigo severo. La justificación por neutralización se basa en la premisa de que las personas que cometen delitos violentos o sexuales no pueden rehabilitarse y por eso requieren estar en prisión por décadas o de por vida. Pero esta idea es cuestionada por muchos criminólogos. Los principales factores predictivos del delito violento son la desigualdad económica y la edad. El riesgo de violencia aumenta en la adolescencia y declina con la edad, por lo cual algunos argumentan que no se justifica el encarcelamiento indefinido y la estigmatización por registros criminales, salvo en casos excepcionales. Vamos a profundizar más en este tema en el video sobre abolicionismo, pero si bien creo que la cárcel no ha cumplido ni cumple prácticamente ninguna de las funciones para las que fue creada, tengo mis dudas en relación a la extensión de la pena si nos referimos a quienes han privado de la vida a otra persona y no en legítima defensa, y a los delitos sexuales más graves. No porque crea que la cárcel puede rehabilitarlos, sino porque no estoy del todo segura de que no volverán a cometer los delitos graves que han cometido. Creo que cada caso en particular debería ser analizado con una ayuda de peritajes basados en la evidencia científica para que el juez pueda tomar una decisión responsable e informada. La investigación del criminólogo Daniel Nagin sobre la eficacia de los métodos de disuasión aporta datos relevantes para evaluar la justificación de las sanciones. La convicción de que es muy probable que un infractor sea capturado por la policía es más efectiva como método de disuasión que la severidad de los castigos. La creencia en la alta probabilidad de captura tiende a aumentar cuando hay vigilancia policial. Lo que ocurre es que en sociedades con extrema desigualdad económica, las personas que atentan contra la propiedad privada a menudo sienten que no tienen mucho para perder, y como tampoco es posible ni deseable vivir en un país que tenga 2 policías por cuadra, las transgresiones a la ley se multiplican. En ocasiones, las penas de prisión tienen efectos negativos, ya que en lugar de reducir la conducta delictiva, ofrecen oportunidades para adquirir habilidades y establecer contactos relacionados con futuros delitos. Teniendo en cuenta estos datos, las penas de prisión prolongadas y las sentencias mínimas obligatorias a menudo no pueden ser justificadas como métodos efectivos de disuasión. Un metaanálisis de Duerling y otros sobre el efecto disuasorio de las condenas encontró que las penas largas disuaden de cometer algunos delitos como la evasión fiscal y los delitos ambientales.
tienen escaso efecto disuasorio, en cambio, sobre los delitos más graves, como el asalto o la violación. Paradójicamente, los delitos que reciben penas más duras son precisamente los delitos para los cuales el castigo severo tiene un efecto disuasorio más débil. Se denomina inflación penal al aumento gradual de las penas debido a varios factores como presiones políticas y cambios en las actitudes hacia el castigo. Se llama legalismo mágico a la confianza excesiva en que sancionar una nueva ley puede solucionar un problema social complejo. Y se llama populismo punitivo al activismo de la prensa y los políticos que se orienta a endurecer las penas y que aprovecha los delitos trágicos para fomentar la ira y el deseo de venganza en la población sin llevar a cabo un análisis riguroso de las causas del problema y los efectos de las reformas. Si la inflación penal no se detiene, genera encarcelamientos masivos, sobrepoblación carcelaria y demandas para restablecer penas crueles. También implica tener a la mayor parte de la población carcelaria en prisión preventiva, tal como ocurre en la Argentina, pero de ese tema nos vamos a ocupar en otro video. Cuando un delito grave aparece en los medios, se repite el fenómeno del populismo punitivo y la inflación penal. En los últimos años, este mismo fenómeno ocurrió en relación al feminismo punitivista, que plantea que el aumento de penas puede ser útil para resolver conflictos y cambiar la cultura. El problema es que la pena no disuade y la inflación penal genera nuevos problemas en vez de investigar soluciones más eficaces. Voy a tomar algunos ejemplos de estos problemas del documental Enmienda 13, que es muy recomendable y pueden ver en Netflix. Si bien existen algunas diferencias puntuales, este problema se presenta también en los países latinoamericanos. El título refiere a la enmienda de la Constitución de Estados Unidos que abolió la esclavitud y eliminó la servidumbre, excepto como castigo por un delito. Gracias a ese permiso para mantener formas de servidumbre como castigo por un delito, en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, los terratenientes del sur aprovecharon el trabajo forzado de prisioneros como mano de obra gratuita. Las leyes de segregación racial y la criminalización de la pobreza permitieron arrestar e imponer trabajos forzados a personas solo por ser afroamericanas o pobres. El documental explora la inflación penal en Estados Unidos, donde la cantidad de personas en prisión aumentó de manera significativa y rápida desde la década de 1970 hasta la actualidad. Los políticos, periodistas y empresarios que venden servicios al sistema penitenciario contribuyeron al endurecimiento de las penas, apelando a la guerra contra las drogas en el gobierno de Reagan y a la tolerancia cero en el gobierno de Clinton. Estas políticas fueron ineficaces y sirven como ejemplo del legalismo mágico y del populismo punitivo. El país tuvo un aumento del delito entre 1960 y 1990 y el delito disminuyó desde 1990. Hay controversias sobre las causas de la disminución y es dudoso que se deba al endurecimiento de las penas. Los estudios en criminología plantean otros factores explicativos como el aumento de la población de edad más avanzada, las mejoras en las políticas de prevención y rehabilitación, las mejoras en la tecnología usada por la policía y los cambios económicos y sociales. Otro factor explicativo de la inflación penal de Estados Unidos es que allí el sistema penal constituye una fuente de lucro. En la actualidad, las cárceles privadas se convirtieron en un negocio lucrativo y las empresas involucradas hacen lobby para mantener las políticas de encarcelamiento masivo para proteger sus intereses económicos. El enfoque de la guerra contra las drogas fue ineficaz y tuvo altos costos sociales y económicos, ya que criminaliza a los usuarios en vez de ofrecerles un sistema efectivo de salud pública para el tratamiento de adicciones. En Estados Unidos, 1 de cada 5 personas en prisión está encarcelada por mera posesión de drogas. Luego de un arresto por posesión de drogas, la persona recibe penas muy duras y queda con un registro criminal que perjudica sus posibilidades de empleo y aumenta la probabilidad de futuras penas más severas. La criminalización de la droga afecta a las poblaciones más vulnerables, compuestas por afroamericanos, latinos, pobres y enfermos mentales. La criminalización del consumo no se justifica por las teorías preventivas porque resulta más eficaz abordar la drogadicción como un problema de salud y no como un delito penal.
El documental Enmienda 13 muestra los diversos problemas de la inflación penal. El principal es la falta de garantías mínimas. Hay casos de brutalidad policial, encarcelamientos sin juicio, maltratos en las prisiones y acuerdos de culpabilidad en los que el imputado acepta una condena sin juicio previo. En Argentina se llaman juicios abreviados. De abreviado tienen mucho, pero de juicio nada de nada. Muchos imputados se declaran culpables de delitos que no cometieron en el juicio abreviado por temor a recibir una pena mayor si fuesen a juicio. Cuando las personas son liberadas de la prisión, enfrentan obstáculos para encontrar trabajo o acceder a la educación debido a sus antecedentes penales. También pierden derechos civiles como el derecho al voto. La prisión constituye un estigma de por vida y las personas nunca terminan de pagar su deuda a la sociedad. Existen riesgos de abuso o error cuando se castiga a inocentes, se aplican penas desproporcionadas o se sancionan leyes que sobrecriminalizan. Y existen daños colaterales a las parejas y los hijos de los convictos. Hay condiciones estructurales que favorecen que individuos y grupos en situación de precariedad realicen acciones ilegales, lo cual pone en cuestión la autoridad moral del Estado para reprochar esas acciones. Por último, la inflación penal genera altos costos financieros que podrían invertirse en estrategias preventivas más eficaces. Es posible entender la experiencia de que ningún castigo parece suficiente porque no hay castigo que pueda borrar lo ocurrido. Pero el rol de la justicia no es borrar lo ocurrido y el derecho a la justicia no puede ser usado como excusa para crear un sistema penal que niegue derechos fundamentales a acusados y a condenados. En el siglo V, antes de nuestra era, la ciudad de Mitilene se rebeló contra Atenas, pero la rebelión fracasó. Durante la batalla, los atenienses decidieron que el castigo sería ejecutar a todos los hombres de Mitilene y esclavizar a todas las mujeres y niños. Pero después de ejecutar a 1000 prisioneros, los atenienses se dieron cuenta de que la brutalidad era absoluta en ese castigo y empezaron a debatir sobre la pena. Cleón abogó por mantener la decisión tomada en la batalla cuando las emociones eran más intensas, mientras que Diódoto defendió reconsiderar la decisión. El argumento de Diódoto era que una sanción justa requiere deliberación y cierta distancia emocional, porque de lo contrario sería una reacción de venganza y no un acto de justicia. Si aplicamos este mismo argumento en la actualidad, podemos entender el deseo de venganza de otros y podemos incluso sentirlo en carne propia sin aceptar necesariamente la conclusión de que debemos endurecer las penas. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por su atención y especiales gracias a nuestros Patreons que permiten que este canal siga adelante.